Hola hermanos, es un gusto una vez más estar con ustedes aquí en esta reunión de oración, donde como recordarán hemos estado viendo los frutos del Espíritu. Recuerda que el fruto del Espíritu es una consecuencia de tener comunión con Dios. Este fruto del Espíritu no puede venir por estar separado de Él, o por hacer nuestra voluntad, o por querer hacer las cosas como queremos, ni por alejarnos de Dios, o porque pensemos que de una forma natural vamos a tener ese fruto. No es cierto. Los frutos del Espíritu, como bien lo dice el mismo título, es algo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, pero cuando nosotros lo dejamos germinar, primeramente lo plantamos en nuestro corazón y después lo abonamos, lo regamos y empieza a crecer algo, ¿verdad?, en nuestra vida, a lo que se le conoce como fruto del Espíritu, con diferentes características. No es que haya diferentes espíritus, es un mismo espíritu con diferentes características, pero desgraciadamente hoy en día la iglesia se ha olvidado de ese fruto, ¿verdad? Se ha olvidado de fomentarlo, y muchas veces vemos cristianos o gente que se dice cristiana que simplemente porque está en la iglesia piensa que lo es. ¿Quién es un cristiano? Aquel que está comprometido con la palabra de Dios, aquel que está comprometido en su devocional diario, aquel que está comprometido en la comunión. Imagínate a alguien que se diga, no sé, futbolista, pero nunca ha tocado el balón, pues es una mentira. Aquel que se diga doctor, pero pues nunca ha operado a nadie o nunca ha recetado a nadie, pues también es mentira. Sí, hay mucha gente que hoy en día se dice cristiano simplemente por ir a una iglesia, y lo peor de todo, muchas veces ya hasta ni ir a la iglesia. Ya hay mucha gente que porque va a la iglesia una vez al mes o cada que hay algún evento, piensa que es cristiano, que está muy alejado. El fruto del Espíritu es propio del cristianismo porque se entiende que es una persona que quiere imitar los pasos de Jesús, que quiere imitar su carácter. Dentro de este carácter hemos tocado algunos aspectos durante semanas pasadas. Hoy vamos a ver lo que es la benignidad. Nos toca ver el fruto de la benignidad. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mira, te la voy a leer en otra versión, en la versión de traducción en lenguaje actual, un poquito más clara. Dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. ¿A qué se está haciendo referencia a esto? A que si tú te dices cristiano, la gente debe de notarlo por tus acciones. Bien, se nos acaba de decir el domingo pasado, donde el pastor nos recordó que somos bienaventurados al saber lo que Dios pide, pero somos bienaventurados en hacerlas, no solamente en conocerlas. Tú como yo somos cristianos, fuimos hechos con un propósito. Dios nos puso en este mundo para hacer unas ciertas obras que Él desde antes de la fundación del mundo ya había preparado para ti y para mí. Lo que pasa es que nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, era imposible que las hiciéramos, era imposible que las lleváramos a cabo, era imposible que el mundo nos volteara a ver por nuestras buenas obras, porque éramos incapaces de hacerla. En el momento que nos volvemos cristianos, en el momento que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos empieza a guiar, y tú se lo permites, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer buenas obras, te va a llevar a ser benigno, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra de benigno? Bueno, dice que benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. ¿Qué quiere decir? Que no pretende ser bueno, que no quiere nada más, que hace cosas buenas cuando lo ven. Eso no es alguien bueno. La palabra bueno quiere decir que en su benignidad, que significa que es alguien bueno en su esencia, quiere decir que por naturaleza, que lo estén viendo o no lo estén viendo, Él hace las cosas bien. Por eso aquí, como acabamos de decir, vuestra gentileza o vuestra bondad, como lo traduce en la otra versión, dice, sea conocida de todos los hombres. O sea, no nada más con los hermanos, no nomás mientras estés en la iglesia, no nomás mientras te vea el pastor, no nomás mientras te vean gente que sabe que eres cristiano, te portas bien, no, sino que en cualquier lugar donde tú estés, tu naturaleza va a ser portarte bien. Esto no es algo que, como decíamos, que el mundo lo haga o que sea propio de la naturaleza humana, porque el hombre, al sentirse solo o al sentirse empoderado
o al sentirse que él es el que manda, normalmente se desboca, normalmente empieza a hacer y deshacer de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Mira, la palabra benigno, derivada del latín benignus, compuesta por los vocablos bueno, que significa bueno, y genus, que indica nacido, por lo tanto, etimológicamente, significa que es algo concebido o creado para el bien. Benigno quiere decir una persona que fue creada especialmente para hacer el bien. No, como decíamos hace rato, no que hace cosas buenas, sino que su naturaleza es hacer el bien. Y no porque lo estén viendo, no porque se lo reconozcan, no porque alguien lo esté obligando, sino porque de su interior nace hacer el bien. El cristiano es una nueva criatura formada para hacer el bien. Por eso, como te decía hace rato, no es que sean diferentes frutos del Espíritu, no, es el mismo fruto para todos los cristianos. Aquí, mis hermanos, es una característica que todo cristiano debe tener. No puede existir el cristiano que esté pensando en transar a su prójimo, o el que esté viendo cómo valerse de artimañas, no importa que al otro le vaya mal, no importa que tenga que despojar, no importa que tenga que robarle a otro, o que acabe con los sueños de otro mientras él salga adelante, ¿verdad? Como el mundo lo piensa, va a estar bien. No, no es así para el cristiano. El cristiano, dice la Biblia, que aún incluso, aunque le vaya mal, él va a decir la verdad y va a actuar rectamente. Eso solamente lo puede hacer alguien con el Espíritu Santo en su interior y que le ha permitido controlar su vida, ¿verdad? Y sigue diciendo, si podemos ser amables, solo que debemos ponerlo sí podemos ser amables, solo que debemos ponerlo de manifiesto. Quiere decir algo que el mundo lo pueda ver. Esto, mis hermanos, es algo muy contrario a lo que el mundo indica. Porque hoy el mundo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que para poder subsistir debemos de ser fuertes, debemos de atropellar al que se atraviese. Incluso hay muchos seminarios que se están dando a la gente para ser exitosos o para tener un negocio próspero, donde te dicen que esto es una guerra y que tú debes ver cómo, pero debes de ganarla. Es algo que la Biblia no lo marca así, pero es algo que en la actualidad sí se está viendo. Es algo que en la actualidad el mundo lo está adoptando, esa mentalidad de no importa que a ti te vaya mal mientras a mí me vaya bien. Si en estos tiempos la amabilidad está en decadencia, ya no vemos que los demás estén interesados en el bienestar de sus semejantes, sino que buscan el suyo propio. Esto es algo, mis hermanos, que desgraciadamente cada día es más común. Pues lo siento si a ti te va mal, lo siento si tú no tienes para esto, pero yo, simplemente lo vemos, ¿no? En una gente que va y compra, no sé, en una tienda departamental, o en Electra, en Coppel, o donde sea, en cualquier lugar, y no tienen para pagar. A ellos no les importa si van a tu casa y hacen un embargo, y no les interesa si es la única cama que tienes, si es el único comedor que tienes, si es el único refrigerador que tienes. Ellos llegan y se llevan todo. Ellos lo que buscan es así a que tú pagues la deuda que tienes con ellos, y cómo vivas, qué vaya a hacer después. A ellos no les interesa, ¿verdad? Y eso en las grandes compañías, pero en pequeños pasa lo mismo. En pequeñas, en trato a uno, persona a persona, pasan las mismas cosas. Pues lo siento, si no tienes este problema, a mí me pagas, no me interesa de dónde lo consigas, si robas o lo que tengas, pero a mí me pagas. Eso es lo que el mundo está pensando. No le interesa el bienestar de la demás gente, que nada más está pensando en el suyo propio, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana, y desgraciadamente pues la vemos muy seguido ya en la iglesia. Por eso también el pastor decía que la iglesia ha sido infiltrada. ¿Cómo ha sido infiltrada? Con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de filosofías, donde el cristiano replica lo que ve en el mundo. Bueno, si aquel va y cobra la cosa, pues yo voy y hago lo mismo, ¿verdad? Sigue diciendo aquí, dice, en realidad todos estamos corriendo una carrera, pero no nos hemos detenido a pensar en cómo ayudar a que otros puedan terminar la suya. Nos enfocamos en nuestra meta, nos enfocamos en lo que queremos, nos enfocamos en nuestras necesidades, y mientras estas sean suplidas, no me interesa si el de al lado esté supliendo sus prioridades o no.
No me importa si mi hermano esté llegando a su meta o no. Tal vez hay hermanos que están en decadencia, están en pobreza, no tienen ni para comer, pero pues a mí no me interesa. Mientras yo pueda sacar adelante lo mío, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esto es algo que veíamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde la iglesia de la antigüedad no era así, donde la iglesia de la antigüedad pensaba en su prójimo y no decían que era nada suyo, sino que lo ponían todas cosas para que se sirviera de los demás. Desgraciadamente también está el otro lado de la moneda, en la iglesia primitiva no, pero hoy en día donde muchos hermanos se les empieza a dar, pues lo más fácil es dejar de trabajar o siempre van a estar pidiendo y pidiendo. Pero aún así, mis hermanos, en medida de lo posible nosotros debemos de ayudar al que dice la Biblia, al que sea digno de ayuda, ¿verdad, mis hermanos? De tratar de ayudar a aquel que realmente lo necesite. Porque desgraciadamente, como muchos nos han engañado, muchos han abusado del corazón de la iglesia, de querer ayudar, de querer dar al necesitado. Mucha gente ha abusado de esto. El cristiano muchas veces también su corazón se cierra y ya piensa que todo el mundo lo quiere estafar, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que nos abra nuestro corazón para ver a quién sí debemos de ayudar, ¿verdad, mis hermanos? Pero aquí nos está diciendo que debemos de preocuparnos por la meta, no solamente la de nosotros, sino también de nuestro hermano. Si tú ya 1, 2, 3, 4 veces ya has intentado ayudar a tu hermano y este hermano pues como que no se deja, pues también hay veces que es tiempo de dejar que Dios actúe, ¿verdad? Pero los hermanos que tú sabes que realmente tienen una necesidad verdadera y puedes ayudar, tienes que ayudar no solamente a ver por tus metas, sino por la meta de los demás, la carrera de los demás, ¿verdad? Cómo van avanzando. Y no solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Hay gente que espiritualmente no crece, no avanza, pues hay que interesarnos un poquito por qué no está creciendo, por qué no está avanzando, por qué ya se estancó. Bueno, pero pues mientras yo vaya bien, pues ay, que el mundo gire. No, recuerda que fuimos creados, es aquí que es alguien que fue hecho específicamente para buenas obras, ¿verdad? También dice, cada uno está peleando una batalla, pero ¿qué está haciendo para que no se den por vencidos? Igual de esa misma manera estamos peleando la batalla, ¿verdad? Y vemos nuestras propias peleas que tenemos, porque tenemos también nosotros nuestras luchas, pero a la par de eso también debemos de ver si podemos ayudarle en la lucha de los demás hermanos. O sea, esto es a lo que nosotros fuimos llamados. Y sé que hay gente que puede decir, es que esto es muy difícil, esto que tú estás diciendo es algo muy complicado. Bueno, se te va a hacer complicado si lo haces en tus fuerzas, si lo haces porque tú piensas que eres bueno, porque tú crees que es tu obligación hacerlo. Y así sí, pues se te va a hacer pesado. Pero si te das cuenta que es un mandato de Dios y que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte y lo pones en las manos del Espíritu Santo, y si recuerdas que este es un fruto del Espíritu Santo que depende de Dios y del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo que se va a acercar, o simplemente tú eres el conducto, tú eres la herramienta que el Espíritu Santo utiliza, no que tú lo vayas a hacer, es Dios actuando a través de tu vida, es el Espíritu Santo moviéndose. Y esto es parte por lo que muchas veces la gente ve el cristianismo aburrido, por lo que mucha gente al cristianismo se le hace tedioso, porque lo ve nada más como una historia, lo ve nada más como algo que pasó, como algo que se repite o como algo que cada 8 días estamos hablando, pero no lo viven. Y eso es por eso que muchas veces se les hace pesado. La Biblia dice que debemos de ser benignos. Dice, es que es muy difícil ser benignos. Sí, si lo haces en tus fuerzas, claro que sí. Pero si dejas que Dios actúe, dice el Señor, venid todos los que seáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno dice, ¿cómo es ligera tu carga? Claro que es ligera porque Él es el que la carga. No nos las pone a nosotros, no podríamos. Pero muchas veces nosotros queremos tomar esas batallas, esos problemas, y por eso nos hace muy pesado. Pongámonos en las manos de Dios y así pues que podremos ayudar a más hermanos, ¿verdad? Nosotros simplemente somos la herramienta, el utensilio que Dios usa. Él es el que hace todo, mis hermanos. El día que pienses que eres tú, o que es tu amor, o que es tu bondad la que está saliendo adelante, ese día te volviste en un religioso, porque es Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Dice también aquí en el escrito, dice, lo que la palabra hoy nos quiere enseñar es que no solamente debemos pensar en hacer, sino que debemos accionar.
Es de lo que estamos hablando. Mucha gente nada más ve la palabra como conocimiento. Y el conocimiento tarde o temprano es la palabra que envanece. Y también llega a ser aburrido, lo dice el libro de Eclesiastés, que el mucho estudiar trae cansancio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el ser cristiano es nada más leer, leer, leer lo que pasó, hablar de lo que pasó. No, el ser cristiano es vivirlo, es actuarlo, donde la palabra de Dios dice que si Dios es mi doctor, pues cuando esté enfermo, póngame la enfermedad en las manos de Dios. Si la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor, cuando tengas una necesidad, ponla en las manos de Dios y el Señor la va a suplir. Si el Señor dice que si estás cansado, que si no tienes paz, lo pongas en sus manos, ¿quién te va a dar paz? Hazlo y lo verás. Lo que pasa es que muchas veces nada más lo leemos, pero no lo hacemos, no lo actuamos, nunca venimos ante Dios con nuestras cargas y las depositamos a sus pies. Siempre que lo hemos leído y vemos que Dios partió el mar y vemos que Dios las 10 plagas y vemos un montón de milagros, pero nada más los vemos como historia, nada más los vemos como algo que pasó, no nos damos cuenta que esto es algo vivo y que tiene eficacia y y sigue actual en nuestras épocas. Dios todavía puede abrir el mar por nosotros si es que lo necesitáramos. ¿Cómo no va a poder con nuestras necesidades? Pero depende de nosotros, que dejemos simplemente de hablar y que empecemos a actuar, ¿verdad, mis hermanos? Que todo el mundo se dé cuenta, pero no hablo de publicaciones, lo que hacen los demás, sino de que por tus acciones aquellos que miran lo que haces se den cuenta de que eres una persona amable que está dispuesta a ayudar y preocuparse por quienes lo rodean, que prediques con el ejemplo. Aquí que dice que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser ejemplo a los demás, que nosotros que demás deben de ver a nosotros ese carácter de Cristo, esa bondad, esa misericordia, pero dice que no debemos de ser ciertamente tipo fanfarrones, de andarlo publicando, de pegarlo en el Face, de ponerlo en tus redes sociales, y miren lo que hice, y llevé esto, y hice aquello, y ayudé a aquella persona. Si tú abres el Facebook, eso, hay mucha gente persona que ayuda a no sé quién, persona que le da de comer a por, se tratan de exaltar a ellos mismos, pero porque está la cámara, ¿verdad? Aquí la Biblia nos dice que no, que nosotros debemos de hacer estas obras para que el mundo se dé cuenta, no porque tú las publiques, sino porque ellos se den cuenta. Lo mismo que decía el pastor el domingo, ¿verdad? Que empecemos a evangelizar no con palabras, sino con testimonio. Es lo mismo que significa ser benigno, demostrar el carácter de Cristo a través de nuestra vida y no a través de nuestras palabras, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí nos dice por qué, ¿verdad? Aquí mismo en el 4 o 5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, o vuestra benignidad sea conocida por todos los hombres, pero aquí no sé por qué, porque el Señor está cerca, mis hermanos. Esto es algo que Dios nos pidió y que debemos de trabajar y no falta mucho para que el Señor venga y nos tome cuentas. Esto es algo obligatorio en tu vida. La benignidad es algo obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que te portes bien, que hagas el bien, no solamente en tu vida, sino para los demás. ¿Por qué? Porque el Señor viene, mis hermanos, ya está de regreso. La hermana Martita también lo habló el domingo. Cuando estaba preparando este mensaje, no es porque no estaba pensando en lo que acaban de hablar el domingo, sino que es lo que tocaba en este tema, y va muy de la mano. El Señor está a escasos instantes de regresar, y cuando nos diga y nos tome cuenta de qué fue el bien que hiciste, ¿qué le vamos a decir? Nos recuerda que no es un bien el hacer cosas buenas para ganarte la salvación, no, porque eso sería imposible, sino ya después de que el Señor nos dio la salvación y nos dio las herramientas para poder ser buenos. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Desperdiciamos el talento? ¿Lo enterramos? ¿O trabajamos con él? Esta es una necesidad imperiosa para la iglesia cristiana, de que el Señor viene y nos va a tomar cuentas qué hicimos con la benignidad que Dios dijo que deberíamos de hacer. Pues mis hermanos, es todo por esta noche. Espero que nos ayude en nuestra vida y sobre todo para seguir buscando de nuestro Dios. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.